ahora. Entonces, en las cadenas de Markov hay diferentes tipos de estados. Entonces, lo primero es verificar si el estado es accesible. ¿Esto qué significa? Es básicamente que el estado J es accesible desde el estado I, si la probabilidad de pasar de I a J en cualquier número de pasos es mayor a 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve esto? Ok, se ve, vamos a ver, tenemos un estado I y un estado J, por acá. ¿Okay? Y entonces, básicamente, lo que necesitamos saber es si sería al revés, ¿no? Esta sería la probabilidad de pasar de un estado a otro. Ok, aquí tenemos el estado I. Y acá tendremos el estado J. Acá. Y la de acá sería la probabilidad de ir de I a J. Ok. Entonces, independientemente de si este es de un paso, por ejemplo, si aquí hay otro, supongamos que aquí hay otro estado K. ¿Okay? Entonces, podemos, si supongamos que esta no existe, que esta no existe, ¿ok? Y que existe esta y existe esta, ¿ok? Entonces, eventualmente llegaríamos a J, de I a J, ¿sí? Entonces, si puedo ir de I a J en uno o más pasos, entonces el estado J es accesible desde el estado I. ¿Ok? Entonces, lo primero es... voy a poner esto más para acá, para que sea más bonito. ¿Ok? Entonces, si el estado J se puede llegar al estado J en uno o más pasos, entonces el estado J es accesible desde el estado I. ¿Ok? Bien. Entonces la otra sería la comunicación entre estados. Es básicamente, comunicación implica que haya más de un estado. Entonces, I y J se comunican entre sí, ¿sí? Sí son accesibles entre sí. Entonces quiere decir que si puedo ir de I a J y de J a I, entonces los estados se comunican entre sí. Entonces volvamos al dibujo. ¿Ok? Aquí solamente puedo ir de I a J. Pero vamos a suponer que existe esta. Entonces en este sentido I y J se comunicaría. Supongamos otra manera de comunicarlo sería que usen acá de intermediario. Y de esta manera, I también sería accesible desde J, ¿no? Aunque tuviera que pasar por K. Entonces, básicamente, de esta manera se comunican. Pero bueno, vamos a dejarla básica, que sería esta. ¿Ok? Bien. Volvamos entonces a la presentación.
Entonces, existe una cosa que se llama la relación de comunicación, ¿ok? Que surge, que tiene algunas propiedades. Entonces, básicamente, si hay dos estados que se comuniquen entre sí, entonces quiere decir que cualquier estado se comunica consigo mismo. Recuerden que comunicarse significa ser accesible desde uno mismo. Entonces quiere decir que hay una comunicación entre estados, quiere decir que puedo regresar a mi mismo estado desde mí mismo. Suena raro, ¿no? Es básicamente, me puedo ver en un espejo, por eso se llama reflexiva. Entonces quiere decir que si el sistema está en el estado I, y está en una relación de comunicación, entonces eventualmente el estado puede volver a estar en I. ¿Ok? Bien, la segunda es que es simétrica. Es básicamente si un estado se comunica con otro, entonces el otro se comunica con el primero. Es si I se comunica con J, entonces J se comunica con I. ¿Sí? Y la tercera sería una especie de propiedad transitiva, que básicamente es si I se comunica con J y J se comunica con K, entonces I se comunica con K. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve esto? Vamos a la pizarra. Aquí tenemos una relación de comunicación que recuerden que significa básicamente ser accesible de uno a otro. Voy a cambiar de color para que se vean las notas. Entonces, I se comunica con J. Bueno, primero, la primera era la reflexiva, ¿no? Que si empiezo con I y está en la relación de comunicación con J, ¿no? Porque básicamente quiere decir que es accesible mutuamente. Entonces quiere decir que, vamos a ver si es cierto, primero estoy en I, luego me voy a J y luego puedo regresar, ¿ok? ¿O cuál sería la otra ruta? Me voy de I a J, de J me voy a K y de K llego ahí. Ahí está. Entonces llegué a él mismo, sí. Entonces quiere decir que se cumple la reflexiva, ¿ok? La otra era La reflexiva sería como un ciclo. sería como un ciclo, así es, básicamente significa que puede llegar al mismo estado original, ¿sí? Ah, muchas gracias. Yes, Saúl. Y la otra era la simétrica. Es básicamente si I se comunica con J, entonces J se comunica con I. Entonces esto es bastante fácil, ¿no? I se comunica con J, pues estamos viendo las cosas desde el punto de vista de I, sí, ¿no? Porque puedo ir a J y J se comunica con I. Entonces, J, estoy en el estado J, puedo llegar al estado I y de regreso. Entonces sí, ahí se ve la relación de comunicación. Y la tercera, que era como la transitiva, queremos ver si voy a borrar una de las. Supongamos que esta no existe, ¿no? Pero existe esta. Entonces, en ese caso, tendríamos una relación de comunicación entre K y J, ¿no? O sea, antes también la teníamos, pero así está como que mucho más clara. Okay. Entonces, J se comunica con K y K se comunica con J. Entonces, la tercera, que era una especie de propiedad transitiva, decía que si I se comunicaba con J y J se comunicaba con K, entonces I se comunicaba también con K. Vamos a ver si es cierto. Recuerden que comunicación implica que son mutuamente accesibles, ¿sí? Entonces vamos a ver, estoy en I, llego a J, de J puedo llegar acá, ok, entonces quiere decir que ya llegué. Y vamos a empezar ahora en K, puedo llegar a J, y de J puedo llegar ahí. Entonces básicamente sí, es una relación
¿cómo se llama? Se puede comunicar I con J, I con K y K con I. Entonces sí existe la propiedad reflexiva. ¿Ok? Bien. Volvamos entonces a las definiciones. Entonces, básicamente esto significa, si hay una relación de comunicación, se hacen como subgrupos dentro de una cadena de Markov, y esto se llama una relación de equivalencia. ¿Ok? Y esto significa que hay una clase, ¿no? O sea, los estados que se comunican entre sí se forman en este tipo de subgrupo de estados que se llama una clase. Una clase de equivalencia, básicamente se llama así. Y podemos encontrar estos diferentes grupos en una cadena. Me voy a regresar otra vez al dibujo. Entonces quiere decir que estos tres estados, I, J y K, están dentro de una misma clase. Ahora, ¿cuándo es cuando esto no se cumple? Vamos a suponer que cuando habría otra clase, que por acá hay otro estado y por acá vamos a poner otro estado. ¿Ok? A estos les vamos a poner K. No, ya tenemos K, vamos a poner M. Y el estado N. ¿Sí? Y que de acá se va para acá. Y de aquí hay una relación de comunicación entre N y M. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos, la pregunta es, M se puede, más bien, I, el estado I es accesible desde M. Y la respuesta es no, porque no hay ninguna probabilidad de que si estoy en el estado M o en el estado N pueda llegar ahí. ¿Ok? Entonces quiere Que decir una que vez que la rutina pasa por J, ya no puede regresar, ¿no? O sea, si sale no, de J a M, ya no regresa. en ese sentido sí. O sea, si estoy en Ok. J, tal vez puedo regresar ahí, pero si voy de J a M, ya no hay manera de que regrese ahí. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo sería un ejemplo? Bueno, sí, sí se puede un saber. ejemplo. A ver, déjenme pensar. Un ejemplo real. Podría ser cuando, digamos en términos físicos, cuando la entropía llega a un límite y ya no puedes regresar a M. Vamos a suponer. Vamos a suponer que I, J y K son los estados de una botella de Coca-Cola retornable. ¿Ok? Es lo único que se me ocurre en este momento. Entonces, I podría ser rellena, J podría ser vacía y K podría ser en casa de alguien. ¿Ok? Y pasar de J a M es cuando la calidad de la botella ya o sea, empieza a tener como fallas de estética y entonces ya no puede volver a ser rellenada. ¿Ok? J sería como el proceso de revisión. Y entonces ahí solamente pues ya sale del circuito de Coca-Cola rellenada, no sé qué. Y podría pasar a otro sistema productivo, donde sería, no sé, lo deshacen, lo convierten en IAJ, sería convertirla en vidrio de reserva. Y como no tiene la calidad suficiente, oscila entre frasco de mayonesa y vidrio para reciclar. ¿Ok? Se me ocurre. Sí, profesora. ¿Ok? Gracias. Otra que tal vez sería las cosas irreversibles, sí. Es que tengo que pensar en procesos irreversibles. Pero sí, las cosas de calidad pueden ser. También puede ser tal vez con papel, ¿no? Porque el papel conforme se va reciclando va perdiendo calidad. Entonces se convierte en, o sea, del otro lado puede ser hoja, sobre, etcétera. Llega un momento que pierde su calidad de tanta reciclada y se convierte en cartón. ¿Ok? Bueno.
Entonces, lo que les quería señalar era que, que aquí tendríamos dos clases, ¿no? Pues tendríamos esta, que son tres estados que se comunican, y aquí tendríamos otra, que serían dos estados que se comunican, y los dos serían diferentes clases, ¿ok? Tendríamos la primera y la segunda clase. No significa, serían clases de equivalencia, ¿ok? Bien. Entonces, básicamente, así tenemos dos clases. Bien. Y básicamente esta es nada más una definición como tal. Si todos los estados de una cadena de Markov se comunican entre sí, o sea, si toda la cadena pertenece a una sola clase, entonces la cadena de Markov es irreductible. Bien. Ahora, necesitamos conocer qué son los estados recurrentes y los estados transitorios, ¿ok? Un estado recurrente es si la probabilidad de volver a él es total y absolutamente segura. Ahora, un estado es transitorio si tal vez no puedo regresar a él, ¿ok? Si tal vez, o sea, si es menor a 1. Entonces, volviendo al dibujo, en esta cadena que estamos dibujando aquí como una transición, los estados serían recurrentes o transitorios. O serían todos recurrentes, o serían todos transitorios, o algunos serían recurrentes y otros serían transitorios. Recuerden que es recurrente si la probabilidad de volver a él es absolutamente segura, y es transitorio si la probabilidad de volver a él. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Serán todos recurrentes, todos Por transitorios o algunos ejemplo, serían? de N a M sería absoluta, ¿no? Así O sea, es solo se pueden esas correcto. dos, ¿no? O sea, M y N serían dos estados recurrentes, ¿no? Recurrentes. ¿Ok? ¿Y el resto? Pues ahí sí pueden oscilar, ¿no? Porque puede ir de J ahí y de J Exactamente. acá y así, ¿no? Exacto. El I puede ser que regrese y puede ser que no. O sea, si caigo en el camino JM, ya no regreso ahí. Entonces, en efecto, los de I, J y K son transitorios y M y N son recurrentes. ¿Ok? Bien. Entonces, vámonos otra vez a la presentación. Y entonces, vamos a ver. Entonces, quedamos que el estado I es recurrente cuando la probabilidad de volver a él suma infinito. Es básicamente volver a ser lo anterior. Y es transitorio si la suma de todos los pasos es menor a infinito. ¿Ok? Básicamente es sí puedo regresar o no, no puedo regresar. Hay probabilidades de no retorno. ¿Ok? Entonces, hay otros tipos de estado. Es un estado absorbente, que un estado J es absorbente si es seguro regresar al mismo en una transición. ¿Ok? Es decir, que la probabilidad de regresar a sí mismo, espérenme tantito, sería acá, está JJ. ¿Ok? Es total y absolutamente 1. Un estado, por otro lado, es transitorio. Si se puede llegar, bueno, eso sabemos, ¿no? Podemos regresar o podemos recurrir. Tal vez la única definición que nos faltaba aquí es la del estado absorbente. ¿Cómo sería ese? Vamos a ver. Un estado absorbente tendría esta forma. Tendríamos un estado acá. ¿Ok? Y básicamente solo existiría
un loop. ¿Ok? Decimos que se llamaba J, ¿no? Entonces, como solamente tiene un loop, sería absorbente. Podría hacerse, por ejemplo, vamos a hacer otros estados por acá. Aquí hay, por ejemplo, un estado, otro estado. Están acá, estos se comunican. Y de repente hay una cosa por acá. Entonces, J sería un estado absorbente. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿por qué es importante saber que existen? Yo les había dicho que hay matrices especiales que se llaman matrices ergódicas, aunque nada más les he dicho, nada más aprenden que son así. ¿Y cuáles son estas? Las matrices, como matrices nos referimos a las matrices de transición. ¿Ok? Entonces, una matriz ergódica es aquella donde todos sus estados son recurrentes y todos los estados son aperiódicos. Aquí lo que me falta es explicarle qué es ser aperiódico. Si una matriz es ergódica, o sea, si todos sus estados son recurrentes y todos sus estados son aperiódicos, entonces el estado estable existe. ¿Ok? Si una matriz, repito, si una matriz de transición es ergódica, entonces el estado estable existe. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿y qué es eso de un estado aperiódico? Bien. Entonces vámonos otra vez a la pizarra. Déjenme ver si... No, perdón. Voy a regresar acá. A ver si aquí lo tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está. Ok. Bien. Un estado aperiódico es aquel... Vamos a ponerlo por acá. Estados aperiódicos. Entonces, son estados donde el tiempo de recurrencia, ¿qué es eso? El tiempo que me tardo en regresar. No, el número mínimo de pasos para volver a él. No, ese es el tiempo de recurrencia. Es 1. ¿Ok? O puedo volver a él. Bueno, sería o puedo volver a él en un número de pasos distinto al tiempo de recurrencia. Okay. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer otro dibujo. Okay. O sea, como que no me salió muy bien. Está medio feo. Vamos a suponer que tenemos una cadena así. ¿Ok? Vamos a empezar con los estados para que sea más fácil. Y son dos estados que se comunican. ¿Ok? Entonces podemos definir el tiempo de recurrencia como el número de pasos que me tardo en regresar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el tiempo de recurrencia? Sería como un periodo, ¿no? Un periodo. O sea, ¿cuál sería el periodo de vamos a preguntar, de las lunas llenas? ¿Cuándo la luna vuelve a estar llena? Más o menos cada 28 días, ¿cierto? Sí. Sí, entonces ese sería el periodo de la luna. Entonces, ¿es cada cuánto tiempo? En este caso, ¿cada cuántos pasos vuelvo a estar en el estado? Entonces, si este es el estado I y este es el estado J.
Entonces, ¿cuál sería el periodo del estado I? Puedo ir 1, ¿no? 1, 2. Entonces, quiere decir que el periodo del estado I, el tiempo de recurrencia, sería 2. ¿Sí? Puedo regresar a I en un número diferente de pasos, o sea, que no sean múltiples de 2. En este caso no. No, solamente vamos a ver. Puedo ir 1, 2, y vamos a regresar en, el siguiente sería 3, 4, entonces que es múltiplo de 2. 5, 6, múltiplo de 2. Entonces quiere decir que en este caso I es un estado periódico, recurrente, ¿no? Porque siempre voy a volver a él, pero es periódico, ¿ok? Entonces quiere decir que en este sentido, pues no nos... la matriz de transición que describiría esta cadena no sería ergódica, ¿sí? Porque tiene dos estados que sí son recurrentes, pero que son periódicos, ¿sí? Aquí tal vez otro. Vamos a hacer otra. Entonces, estados periódicos. Entonces vamos a poner que el tiempo de recurrencia es diferente de 1. Solo puedo volver a él en un número de pasos que es múltiplo de su tiempo de recurrencia. ¿Ok? Entonces solamente puedo regresar en el número de pasos que señala que sea igual que el periodo. Bien, entonces vámonos otra vez a la pizarra. Pero ¿qué pasa si si a le pongo un bucle? Entonces son loops o bucles. ¿Qué le pasa entonces al periodo del estado I? Ya cambia, porque podría oscilar ahí nada más. Básicamente tendría un periodo, un tiempo de recurrencia de 1, ¿cierto? Sí. Sí, entonces en este momento, como tendría un tiempo tendría un tiempo de recurrencia de 1, entonces en ese momento caería dentro de una de las definiciones de ¿cómo se llama? De estado aperiódico, ¿cierto? La definición de estado periódico dice que puede tener un periodo de 1, luego un tiempo de recurrencia de 1, o volver a él en un número diferente, múltiplo, ¿no? Pero como tiene un periodo 1, entonces ya sería así por definición, el estado I se convierte en un estado aperiódico, ¿sí? La pregunta es, ¿qué le pasa a J? J tenía, como igual que I, un periodo de 2, ¿no? Un tiempo de recurrencia de 2. O sea, podría volver a él en 2 pasos. Ese es el mínimo, ¿no? Pero como ahora I es aperiódico, ¿podré volver a J en un número de pasos diferente de 2? De I a J, sí. No, o sea, ¿cómo puedo volver? Puedo volver estando en J. ¿Puedo volver a J en un número de pasos diferente de 2? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces dicen que sí. Vamos a ver. Vamos a comprobarlo. O sea, estando en J Uh-huh. y llegar a I, ¿Sí? pues solamente tienen un paso, ¿no? No, me refiero, Solamente si es uno. estoy en De J, J a I solo es uno. o sea, el número mínimo de pasos, no, Ajá. es que primero necesitamos ver cuál es ¿cómo se llama? El tiempo de recurrencia, es cuánto tiempo me tardo en regresar de J. Entonces, el número mínimo de pasos, también lo podemos decir periodo, el número mínimo de pasos estando en J para regresar a J es de 2, ¿no? O sea, sería así y regreso. Entonces, podemos decir que J tiene un periodo de 2, ¿sí? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿puedo regresar a J en un número de pasos diferente de 2? Sí. Sí.
Y que no sea múltiplo de 2. Sí. Sí, también. ¿Sí? Podría ser 3 con un loop de 3, loop. ¿no? Exacto. Podríamos decir 1, 2, 3. Y como puedo regresar de I a J, bueno, de J a J, en un número de pasos diferente de 2, entonces J también se convierte en aperiódico. ¿Ok? Porque teniendo un periodo de 2, puedo regresar a él en un número diferente a su periodo, de pasos diferentes a su periodo. ¿Está claro? O más o menos. No, muy claro, muy claro. ¿Sí? Porque eso es que No, estoy sí así está como muy que sí claro. me entenderán o Conocen mis no tanto. compañeros. ¿Está claro o no tanto? Sí. ¿Sí, Sí, Fernando? yo creo que sí. Ok. Entonces, quiere decir que si en algún momento hay un bucle, ¿no? Entonces, básicamente, pues nos convertimos transformamos todo en una cadena de Markov ergódica, ¿ok? Y si es ergódica, existe el estado estable. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tipo de, otro tipo de cadenas que no son, ergódicas, pero que también tienen un estado estable, ¿ok? Sería, por ejemplo, me salió otro color, está bien. Este es un ejemplo bastante sencillo y común. Esta sería la primavera, el verano, que sigue, al verano el otoño, y al final tenemos el invierno. Entonces, en este caso, solo tendríamos de primavera pasamos al verano, del verano pasamos al otoño, del otoño pasamos al invierno y del invierno vuelve la primavera. Entonces aquí tendríamos una cadena de Markov, o sea, si lo ponemos así, ¿no? Que tiene 4 estados. Y estos estados son periódicos o aperiódicos. Periódicos. Son periódicos, ¿no? Todos son Periódicos. periódicos. Y tienen un periodo de 1, 2, de 4, ¿cierto? Sí. Entonces la pregunta es, ¿existirá el estado estable de esta cadena Pues es específica? que No, porque um, tienen su... Es un ciclo. Entre ellos es un ciclo. Así es, por eso, ¿existirá el estado estable? pues es que sería estable cuando empieza en primavera y vuelve otra vez a primavera, ¿no? No, eso Por sería así nada más, decirlo. estamos viendo el periodo. No, pues podremos decir que sí, porque básicamente 25% del tiempo se distribuye, ¿no? Entre todos. Sí. Entonces podremos decir que sí, ¿no? Como que sí existe, aunque Ah, sea... ya entendí. ¿eh? Ok. O sea, todos Sí. son recurrentes, pero son aperiódicos. Y a pesar de que no sea ergódica, puede existir el estado estable, ¿ok? Solo que si es ergódica, estamos total y absolutamente seguros. Si no es ergódica, es tal vez sí, tal vez no, ¿ok? Profesora, más bien sería recurrente y periódica, ¿no? Sí, sería recurrente y sí, y periódica. Ah. Tienes razón, Fernanda. Es recurrente y periódica, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué nos falta ver? Ya vimos que son recurrentes y periódicos. Así, nos falta nada más 2 conceptos más para terminar con esta parte, aunque luego tal vez sería bueno si si hacemos ejercicios. Bueno, podemos hacerlo con lo que tenemos. Déjenme cambiarme acá porque aquí puse tiempo de recurrencia, pero no hay ningún texto porque no lo terminé. Básicamente el tiempo de recurrencia se refiere a el número de pasos que va a tardar una cadena
en volver al mismo estado. Ahora, esto es considerando las probabilidades de transición. ¿Ok? Recuerden que todas estas, ¿cómo se llama? Recuerden que todos los, o sea, el periodo sería el número de mínimo de pasos y el tiempo de recurrencia ya considera las probabilidades, ¿sí? Entonces, básicamente, esto se define aquí como con la letra mu. Déjenme ver si puedo acá poner una ecuación. Y básicamente sería con un subíndice igual a 1 entre otros, una cosa con subíndice. Entonces el tiempo de recurrencia sería mu i, sería del estado i, sería equivalente a calcular el tiempo. Primero necesitarían calcular el estado estable y sería la probabilidad de estar en el estado y en el vector de estado estable. ¿Ok? Entonces, para calcular el tiempo de recurrencia, que es en promedio, considerando las probabilidades, cuánto tiempo me voy a tardar en volver a un estado, tendríamos que calcular primero el estado estable y después encontrar, ¿cómo se llama? Y luego dividirlo uno entre esa probabilidad y sería el número de pasos en promedio que nos tardaríamos en volver al mismo estado, considerando ya las, ¿cómo se llama? Las probabilidades de transición de la cadena. ¿Ok? Existe otra, déjenme ver si está, una definición más, que sería el tiempo de primera pasada, que básicamente es estando en el estado y, perdón, es el número de pasos promedio que tardará, que el sistema tarda para pasar de un estado I, un estado J, ¿ok? Considerando las probabilidades de transición. Porque una cosa es lo que puede pasar, ¿no? Que vemos las cadenas sin número de pasos y otra cosa es las cadenas ya con las probabilidades de transición, ¿ok? Y estas, ¿cómo se calculan? Hay una manera para el caso de matrices ergódicas, que va a ser la mayoría de las que vamos a ver. Básicamente se resuelve con una ecuación. Básicamente, pero esto sería un vector. Igual sería mu. ¿Dónde está la mu? ¿Dónde está? Acá está. Y J. No se ve, no se ve. Esto sería,
Menos, vamos a ponerle n. Esta es una matriz especial. N. Vamos a ponerle aquí un asterisco. Todo esto a la menos 1. O sea, es la inversa. Y esta a su vez multiplica a un vector 1. ¿Ok? Donde n asterisco k es una matriz recortada que se obtiene a partir de la matriz de transición. Y 1 son vector de unos. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver. Vámonos un poquito al ejemplo que estábamos terminando la clase pasada. Mostrarlo. A ver. Aquí está. Bien, aquí son las notas de la clase pasada. Y vamos a ver antes. ¿Dónde quedó nuestra última? Aquí está. Aquí tenemos aquí tenemos nuestro estado estable. Déjenme ver si lo que están viendo, sí. Aquí tenemos nuestro estado estable, ¿de acuerdo? Del clima, del problema del clima. Entonces ahora, pues para tratar de... Vamos a calculando los tiempos de recurrencia. Ok, un poco como trampa, la matriz que propusimos para ese es una matriz ergódica. Vamos a verificar si sí es cierto. Claro, la trampa es que sí, ¿no? Vamos a ver, esta era el esquema que mostraba los diferentes estados de la matriz del problema del clima. Y básicamente, como todos los estados tienen un loop, o sea, tienen un bucle, entonces todos los estados son aperiódicos, ¿sí? Y como puedo llegar a ellos desde todos lados para todos lados, entonces, o sea, constituyen una sola clase, porque todos los estados se comunican entre sí. Entonces, es una matriz donde todos los estados son ergódicos y recurrentes. Por tanto, es una matriz ergódica. ¿Ok? Bien. Entonces, la pregunta es, vamos a calcular los tiempos de recurrencia. ¿Ok? Entonces, para soleado, el tiempo de recurrencia sería... Le voy a poner MUS para que sea soleado. Es igual a 1 entre la probabilidad del estado estable de que haya sol, que sería 0.3532. ¿Ok? O sea, vamos a usar la calculadora por acá. Bueno, entre 35 y 32. Es 2.831. 3, más o menos. ¿Ok? Entonces, esto significa
que de un día soleado al otro pasan en promedio 2.83 días. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa con el caso de nublado? Entonces voy a copiar esta estructura porque básicamente es igual. Para el caso de nublado sería 1 entre punto 3809, ¿no? 3809. Y por tanto, 3.3809. Tendremos 2.625.4. ¿Ok? Es decir, un día nublado, otro, perdón, pasan en promedio 2.62 días. Ok, para el caso lluvioso. Entonces tenemos que es punto 2659. Y por tanto, $3.76. 76. 08, ¿no? Sí, 08. Gracias, Saúl. Entonces, es decir, entre un día lluvioso y otro pasan de promedio. Si son promedios, sí podemos tener números naturales, ¿no? 36 días. ¿Hasta acá todo bien? Sí, profe. Sí, todo bien. Ok, muy bien, Eric. Entonces, nada más que solo me quedan 5 minutos para recortar. Para el caso de los tiempos de primera pasada, lo que necesitamos es determinar hacia dónde vamos a ir primero. O sea, es decir, el estado, vamos a ponerle destino, entre destino, entre comillas. Y para obtener la matriz recortada, primero vamos a recortar se debe eliminar la, ¿cómo se llama? La fila y la columna del estado destino. ¿Okay? Entonces vamos a seleccionar primero nuestra matriz de transición de un paso, que aquí estaba. Esta era la matriz de transición, ¿cierto? Y supongamos que el estado destino es los días que preferimos, los días nublados, ¿no? Entonces, lo que vamos a borrar es esta. Mejor con rojo y un poco más
fuerte porque creo que no se ve nada. Y ahí estaba bien. Esta. Y la y esta. Que serían las columnas y el renglón correspondiente a los días nublados, ¿no? ¿Ok? Entonces, la matriz recortada sería primero los corchetes. En lugar de tener una matriz de 3×3, tendríamos una matriz de ¿cómo se llama? De 2×2, ¿no? Porque le estaríamos quitando un renglón y una columna. Entonces la nueva sería punto 3, punto 3, punto 5 y punto 1. Esa sería nuestra nueva, ¿cómo se llama? Nuestra nueva matriz. ¿Ok? Y luego, esa matriz recortada se resta de una matriz de identidad, ¿no? Entonces, ¿qué obtendríamos? Tendríamos una matriz de identidad menos nuestra matriz recortada, ¿no? Con asterisco. Entonces, esta sería tendríamos una nueva matriz igual de 2×2 que sería, si es 1, 0, 0, 1, entonces tendríamos 0.7 menos 0.3 y abajo tendríamos menos 0.5 y aquí tendríamos 0.9. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien, Saúl? Ok, y ahora tendríamos que sacarle la inversa. ¿Ok? Entonces, ¿alguno de ustedes sabe sacar inversas rápido con sus calculadoras? ¿O no? ¿O recurrimos a R? Ok, pues recurriremos a R. R. Es lo que más tengo, ¿no? Rápido a la mano. Y además, en teoría, ustedes también están empezando a encontrarle un poco de chiste a esto. Entonces, primero vamos a definir la matriz. Entonces, recuerden, primero establecemos los datos, que sería 0.7 menos 0.3 menos 0.5 y al final 0.9. Dos columnas, dos renglones y queremos que lo forme por filas. Entonces, tenemos nuestra matriz A, que es igualita a la matriz que obtuvimos de restarle a la matriz de identidad nuestra matriz recortada. ¿Ok?
¿Ok? Entonces vamos a poner por acá. Para encontrar la inversa, en el caso de R, se utiliza un comando que es solve. Y entre paréntesis ponemos cuál y obtenemos la inversa. ¿Ok? Que sería esta. Y lo que nos interesa, ahora a esto le tendríamos que multiplicar un vector 1. Pues multiplicar, que básicamente sería equivalente a sumar los renglones. ¿Ok? Y en este caso, pues para no hacerlo a mano, voy a usar el sum rows, a ver si es cierto que era esto, solve A, porque, perdón, creo que es al revés. No, tampoco. Déjame recordar cómo era, o podemos tal cual pues multiplicarlo por un vector. Es que era, lo que no recuerdo era... Es que se llama así, pero no recuerdo cuál era mayúscula y cuál era minúscula. Vamos a ver si... Vamos a recurrir a la... Y básicamente... Creo que lo que estoy haciendo es, creo que era row, sum, solve, A. ¿Que no? Ok. ¿Qué falta? Ay, está dando lata. A ver, creo que era... Ok, lo logramos. Listo. Entonces tenemos un vector que es 2.5 y 2.5. ¿Ok? Entonces, ¿qué significan estos dos? El valor de arriba, es el tiempo que tarda del soleado al nublado. ¿Ok? Y este segundo valor es lo que tarda del soleado, perdón, del lluvioso al nublado. ¿Ok? Entonces el primer vector, el valor del primer vector es el tiempo de primera pasada de soleado a nublado. Y el segundo valor es el tiempo de primera pasada de lluvioso a nublado. ¿Ok? Entonces me voy a pasar a ver, nada más voy a verificar que sea correcto. Pues como que sí, ¿verdad? Sí. A mí me salió diferente la matriz de transición. La matriz está inversa, perdón. ¿En serio? A mí ¿Qué te me salió? salió igual, sí es correcta. ¿Sí es correcta, Anneli? 1.15, 0.36, menos 0.64 y 0.89. ¿Inversa? Lo que pasa es que No, la me parece inversa que tendría que salió. tener puros números positivos. No. A la menos uno, ¿no? Sí, pero sí sale lo que aparece en la pantalla. Bueno, entonces vámonos otra vez a nuestro texto. Entonces, básicamente, el vector que se obtiene
es el siguiente. Insertar. Tenemos el vector. Uy. Esto, aquí está. Mu. Aquí el mu es arriba. Aquí abajo es y el otro es lluvioso, ¿no? No, perdón, nublado. Y tenemos un vector. Básicamente tendría como esta forma, ¿no? Y tendremos 2.5 y aquí tenemos 2.5. Entonces quiere decir que sería soleado a nublado es igual a 2.5 y del aquí tuvimos la ventaja de que era 2 de lluvioso a Lluvioso a nublado. nublado, ¿no? Los dos, soleado a nublado es 2.5 días y lluvioso a nublado es 2.5 días. ¿Ok? Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Es casualidad que hayan salido iguales o tenían que salir iguales? No, no necesariamente son iguales. En este caso fueron iguales, pero ok. no necesariamente lo es. ¿Ok? Probablemente tiene que ver con cómo escogimos las probabilidades. Podemos probarlo, de hecho, con el otro. ¿Sí? Podemos probarlo, por ejemplo, con esta misma, pero eliminando, o sea, que el destino sea soleado y verificar si sale lo mismo. ¿Ok? ¿Les interesa que lo veamos rápidamente? Sí. Ok, para soleado, la matriz recortada sería la siguiente. A ver. Sería nuestra matriz con asterisco y abajo tendríamos soleado, ¿no? Entonces, en vez de recortar, en vez de recortar las del medio, tendríamos que recortar, ahorita sería bueno si lo ponemos por acá. La que recortaríamos sería la primera columna y el primer renglón, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra nueva matriz, que también sería de 2 por 2, sería punto 4, punto 3. No es cierto. Perdón, aquí estoy confundiéndolo. Sería punto 35, punto 35, punto 4 y 0.1. Porque lo que estaríamos eliminando sería primer renglón, primera columna. ¿Ok? Y ahora, entonces, si a esto le restamos a 1, nuestra matriz, la siguiente matriz. Que sería I menos. Sería 65. 0.65. 9. Y aquí sería menos. Aquí sería menos, ¿cierto? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Ok, entonces vámonos al R para que nos facilite la vida. Ya la saqué. ¿Ya la sacaste? ¿Qué nos salió? Sí. En la primera sale 2.02. Ajá. Espera un Luego momentito. menos 0.7. Déjenme. 8. No te pueden salir números negativos. Tendrían que ser No positivos. sé. A ver.
A ver, déjenme tratar de sacarlo yo. No, es que no veo. Vamos a ponerle B. ¿Alguien más lo obtuvo? Punto 65. Menos, ¿qué? Punto 4. Punto 9. 2. Será así. Ahora, Me salió 1.57, 0.06, 0.7 y 1.13. vamos a ver qué me sale a mí, ¿ok? Ahí me salió 2.022, 0.78, 0.89 y 1.46. Y ahora lo que necesito es sumar los renglones, ¿no? A mí me salió igual que usted, profesora. Eric, entonces probablemente tú lo hiciste bien. Verifiquen cómo lo están haciendo. No, espero que no lo estén haciendo a mano. No, yo utilicé una calculadora ¿Sí? y ya con eso me salió. Pues es que creo que será la manera más fácil. De hecho, si ustedes pueden aprender a Sí, usar sí sus sale eso. calculadoras para invertir matrices, les va a ahorrar mucho tiempo, ¿ok? Sí, profesora. Entonces, Sí me salió eso también. sí, el vector queda 2.8, 2.3, ¿ok? Entonces, significa que la primera es de nublado a soleado y la segunda es de lluvioso a soleado, ¿ok? Entonces, son 2.8 días y 2.35 días. ¿Bien? Sí, Ok, entonces, ¿alguna duda? no, ninguna. Bueno, no son mis ¿Ninguna? compañeros. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Inquietud? No. Parece que no. Todo Profesora, bien, una profesora. pregunta. Así de, La sí, presentación la va a subir al Classroom de, bueno, sí, lo que... sí la subiré. Hoy subiré todo esto, ¿ok? Ok, para darle una revisada también. Muy bien, perfecto. Entonces, pues aquí dejaríamos el día de hoy. Hoy nos tardamos más de lo normal, pero bueno. Con esto creo que podríamos ya hacer otro ejercicio, ¿no? De resolver esto. Entonces les voy a dejar otra pequeña actividad, ¿sí? De acuerdo. Ok, muy bien. Entonces, pues aquí lo dejamos y nos vemos el lunes. Gracias, profesora. Que tenga excelente día. Hasta Hasta luego. luego, Hasta luego, profesora. profesora. Hasta Hasta luego. luego, Cintia. Adiós, Sara. Hasta luego, Luis. profesor. Hasta luego, Moisés. Profesora, buenos días. Hola, buenos días, Johnny. Una pregunta. Lo que pasa es que no estoy en el Google Classroom. ¿No estás? No soy de altas y bajas y no he ingresado al Bien. Classroom. Ok, ¿ya me escribiste un correo, Johnny? Sí le había mandado uno. Ajá. Qué raro. Voy a ver si, de todas maneras, ok. Hoy te doy de alta. Ok. Ah, bueno. Sí, profesora. Gracias. Bien. Bueno. Hasta el lunes.